Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. A principios del año 1886, Vincent Van Gogh se radicó en París, donde el japonismo estaba de moda. Allí es que va a tomar conciencia de la real dimensión del impacto del arte japonés en Europa y también advertirá las oportunidades que se abrían para transformar su propio arte. También en París engrosará su colección de estampas japonesas. Para ello acudirá al marchante de arte alemán Siegfried Wing, un gran promotor del arte japonés. Vincent adquirió cientos de estampas y con una parte de ellas prácticamente cubrió las paredes de su habitación y estudio. Muchas de ellas son de temática paisajística, floral y están ambientadas en hermosos jardines. Así que pasaremos a continuación a examinar aquellas estampas de la colección que alberga el Museo Van Gogh de Ámsterdam, que nos interesan justamente por estar ambientadas en jardines y lugares de recreo. Específicamente exploraremos 5 antiguos espacios de Tokio, a los cuales llegamos siguiendo el interés y la admiración de Vincent. Adentrémonos entonces a los jardines de las estampas de Van Gogh. Cada uno de estos jardines celebran una flor, por eso los hemos denominado aquí como el jardín de los ciruelos, de las glicinas, del loto, de los lirios y de las peonias. Comenzaremos con un jardín muy apreciado en el periodo Edo, el Kameido Miyashiki o Jardín de Ciruelos de Kameido, una localidad en la actual ciudad de Koto que está integrada en la urbe de Tokio. Vincent Van Gogh había reinterpretado una estampa de la serie en formato vertical 100 vistas famosas de Edo, realizada por el famoso Tagawa Hiroshige en 1857. En la misma aparece en primer plano el árbol más famoso de Edo, la antigua Tokio, el Garyuba o ciruelo del dragón durmiente. Había sido llamado así por el shogun Tokugawa Mitsukuni porque presentaba la rareza de que las ramas bajas ingresaban al suelo y volvían a emerger a corta distancia para crear nuevos troncos. De esa forma, el árbol se rejuvenecía constantemente y se extendía por el jardín. La imagen del dragón durmiente vino de la forma en que las ramas se retorcían en el suelo. Estaba rodeado por una cerca baja para evitar que las personas se acerquen demasiado. En la estampa que poseía Van Gogh se ven otros ciruelos en el plano medio y al fondo, detrás de una cerca baja, se ven unas personas pequeñas admirando la floración. El lugar era muy concurrido. En sus orígenes fue parte de una villa rural llamada Seikoan, perteneciente a un comerciante de telas. Con el tiempo se instalaron casas de té que recibían a los visitantes, que en febrero y marzo iban a disfrutar de la floración de los ciruelos. Vincent tenía una estampa titulada Las flores de glicina en el santuario de Tenmangu, en Kameido, de la serie Hermosas vistas de la iluminada Tokio, realizada hacia 1881 por Utagawa Hiroshige III. El lugar se encuentra cerca del Jardín de los Ciruelos, y aunque el complejo también tiene varios ciruelos, se destaca por las fabulosas pérgolas de glicinas que rodean un estanque cuadrangular. Hay muchas estampas del jardín realizadas por Hokusai, Hiroshige y otros.
Además de las pérgolas de glicinas, el jardín es conocido por los puentes taiko, significa tambor, altos puentes semicirculares de madera que conectan dos pequeñas islas del estanque. En la estampa de Van Gogh se ve uno de ellos en segundo plano y unas personas en primer plano disfrutando de los peces koi del estanque. El santuario data de 1646 y está dedicado a Sugawara no Michizane, un erudito y político japonés del siglo IX que fue elevado a la categoría de kami o divinidad del shintoísmo. El santuario original de Kameido, construido en madera, fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos estadounidenses contra Tokio. Luego fue reconstruido con materiales más modernos como el hormigón. En el actual Parque Ueno, al norte del Palacio Imperial de Tokio, se encuentra el estanque de Shinobasu, un cuerpo de agua natural que en la antigüedad era un punto de entrada a la bahía de la ciudad. Estas tres estampas de la colección de Van Gogh muestran el estanque Shinobasu y sus adyacencias. La primera estampa se llama Cerezos en Flor en Toei-san, un templo, y fue realizada por Utagawa Hiroshige II. Una mujer vestida con un hermoso kimono primaveral disfruta del evento sentada sobre una manta en la hierba. Detrás se observa el pabellón principal del templo. Justamente, el parque actual ocupa el sitio del antiguo templo budista Kan'ei-ji, construido en 1625 por los shogunes para proteger el castillo de Edo contra las energías negativas del noreste, de acuerdo a la geomancia tradicional. El complejo religioso fue destruido durante la Guerra Boshin en 1868, apenas 4 años después de la fecha en que fue realizada la estampa de la colección Van Gogh. Desde la terraza de ese pabellón del templo se podía obtener una gran vista del estanque Shinobasu. Esa estampa de Hiroshige muestra la particular forma circular adoptada por un pino frente al templo y recientemente ha sido recreado. Desde allí se puede bajar por un sendero hacia la costa del lago. El estanque fue modificado muchas veces e incluso durante la Segunda Guerra Mundial fue subdividido y drenado para cultivar arroz. Actualmente se divide en 3 secciones, uno de los cuales es el Hasu no Ike o estanque de lotos. En el centro del estanque se encuentra la isla Benten, que alberga un templo dedicado a la diosa Benzaiten. Al principio se accedía a la misma en bote, pero luego se agregó un puente de piedra en el este y una angosta lonja de tierra que la conecta con la costa. En los alrededores del templo y también en la costa se establecieron casas de té para admirar desde allí a los lotos en verano, que llegan a cubrir toda la superficie del lago. Esta estampa de la colección de Van Gogh muestra una escena primaveral y fue realizada por Toyohara Chikanobu. Muestra a 2 mujeres en primer plano en la costa del estanque, detrás se ve el templo Benten y unas casas de té de la isla rodeadas de cerezos en flor. Finalmente, esta estampa de autor desconocido muestra en primer plano los lotos en flor y detrás unos visitantes que los admiran desde el puente de piedra que va a la isla Benten.
Varias estampas de la colección de Van Gogh están ambientadas en los jardines de Horikiri, al noreste de Tokio. Horikiri era un área pantanosa irrigada por una rama del río Ayase, por lo que era ideal para el cultivo del iris o lirio. Las estampas que tenía Van Gogh fueron realizadas por los artistas de la escuela Utagawa, Kunisada I y II, como la que vemos en el ejemplo. De Kunisada II hay dos estampas que integraban un tríptico con mujeres con el fondo del jardín de iris. Cada una está vestida con un kimono y porta una sombrilla haciendo juego con los colores de los iris a su espalda. Vincent tenía además dos estampas realizadas en 1865 por Utagawa Kunisada I, la parte central y derecha de un tríptico denominado El Jardín de Lirios en Horikiri, en la capital del este, en alusión a Tokio. El tema integra el género del paisaje en forma conjunta con las recreaciones del Genji Monogatari, la famosa novela de la época Heian, escrita por Murasaki Shikibu. La originalidad del tríptico es la situación del protagonista, el príncipe Genji, en un jardín real y contemporáneo, usando la vestimenta de esa época. En la estampa central se ve a una mujer vestida con un impecable kimono primaveral que sostiene una tetera y una niña asistente con tijeras. Detrás se ve el camino entre los lirios y un hermoso pino. Hay un personaje que parece ser un peregrino. La estampa derecha muestra a Genji sentado relajadamente sobre la veranda de un pabellón y tomando té. Detrás se observa el jardín. Dos mujeres con sombrillas pasean por un sendero elevado por un pantano lleno de lirios. Resulta fantástica la idea de que un espacio casi legendario de la literatura, y solamente accesible para la aristocracia de entonces, se haya vuelto al alcance de la mano para cualquier visitante de los jardines de Horikiri. Una estampa de Hiroshige muestra a los visitantes paseando por un jardín en medio de las flores. Otros contemplan la escena desde un pabellón situado sobre un montículo. Los jardines de iris de Horikiri se cerraron uno tras otro desde alrededor de 1925 debido a cambios en el medio ambiente y a repetidas inundaciones. Pero uno de ellos, el Horikiri-en, se convirtió en el Jardín Horikiri de hoy y ahora es un sitio histórico protegido que alberga 200 variedades de lirios y miles de ejemplares. El último jardín es el que perteneció al santuario shintoísta Hachimangu. El mismo se encontraba en unos grandes terrenos ganados al mar al este del río Sumida, en su origen simples bancos de arena que se fueron consolidando. Siguiendo con la temática de Genji, una serie de 5 estampas de Kunisada, que constituyen una imagen orgánica, muestran una escena primaveral al aire libre en un hermoso jardín. Se trata en realidad de dos trípticos. Uno se llama Admirando el jardín de peonias y el otro se llama Esplendor de mariposas y peonias en el jardín. La estampa Peonias en el santuario Hachiman Fukagawa muestra una pareja que se detiene a admirar unas peonias enormes protegidas por una cerca baja. Detrás se ve un estanque con un sendero a la izquierda flanqueado por pinos. Una estampa de Hiroshige representa el mismo lugar. Resulta fantástica la transformación de lo que era un simple banco de arena en un paisaje de lagos y montañas boscosas, un claro ejemplo de la maestría y la jardinería japonesa.